Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 28 de junio, tiempo 13º durante el año. Por eso vamos a tocar los temas, según el Evangelio de Mateo, para ver cómo vivirlos. Veremos qué tema nos toca hoy. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Porque a veces no sabemos cargar con nuestra cruz. Señor, ten piedad. Porque a veces cargamos cruces sobre los demás. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la libertad creativa de tu reino. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre nuestro, que diste a los pueblos un mismo origen para formar una sola familia, enciende en sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división entre hombres y mujeres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, escuchamos la palabra de Dios, que nos quiere iluminar en este día. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa y una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tienen hijos y su marido ya es anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Y Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a leer el Salmo 88, que dice así: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor,
Feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y vamos a leer en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá la recompensa del justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje y este pasaje en esta primera lectura que nos habla de Eliseo? Fíjense, y que nos dice, bueno, la misericordia que tuvo una mujer, una familia, en acogerlo y recibirlo, y entonces él le quiso hacer como un regalo. ¿Y cuál era el regalo? El profeta le dice que iba a tener un hijo en sus brazos. ¿Y cuál era el tema? Que eran estériles y que ya eran ancianos. Fíjense cómo es recurrente este tema
con el tema de Isabel, ¿se acuerdan? Del nacimiento de Juan el Bautista, también un matrimonio anciano que queda embarazada su mujer. Y en este caso, un poco es reflejo de aquello otro. Una y otra vez, Dios muestra de cómo está, se podría decir, en la historia humana, la mano de Dios, la presencia de Dios, en estas cosas sorprendentes. Porque después, efectivamente, esta mujer quedará embarazada y tendrá al año siguiente un hijo en sus brazos. Pero, más que nada, vamos a centrarnos en el Evangelio, que yo quiero hacer una aclaración porque este es el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Y antes, durante la semana, venimos leyendo el capítulo 7, porque comenzamos del 5 al 7, es el discurso de la montaña, las bienaventuranzas. El capítulo 10, en cambio, es el capítulo de la misión. Jesús los envía y le empieza a dar consejos para ver qué es lo que tienen que hacer en la misión. Entonces, concretamente, este capítulo 10, el versículo 37 al 42 que escuchamos, son consejos para misionar, para los misioneros. Es desde ahí donde se tiene que ver y leer esto que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y sigue: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tengo que querer a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos? No. Lo que dice es que nosotros, el lenguaje y el mensaje, ¿se acuerdan? El lenguaje es ese, porque además se repetía mucho en la época, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, en donde ya estaban muy perseguidos. El Evangelio de Mateo más o menos se escribe entre el año 85 y 90. ¿Qué quiere decir? Que ya toda la persecución a los cristianos de Jerusalén, que se habían esparcido ya hasta el Imperio Romano, fue muy fuerte. Y lo que es más, ya había caído Jerusalén por la caída en el Imperio Romano en el año 80, y ya había comenzado también la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque estos predicaban la cruz. Y la cruz, que a nosotros ahora hasta nos puede parecer un honor, digamos, cargar con la cruz, nos suena fácil, lindo. En aquella época era un compromiso terrible, porque la cruz era el modo más maldito de morir, el modo en que los romanos ponían a los más despreciables para humillarlos de la peor manera. ¿Cuál era el método? Crucificarlos. Después encima el método fue cambiando, porque a medida que empezaron a perseguir a los cristianos, no fue la cruz, como de hecho mataron también a Pedro, sino también empezar a tirarlo a las fieras, en lugares públicos, en el circo romano, tirarlo a los leones o a los osos, que los destrozaran en público. Entonces, este tema de cargar con la cruz era un compromiso muy fuerte en la época de la comunidad de Mateo, porque todavía resonaba la cruz como una atrocidad terrible y como una persecución terrible. Y por eso aquellos a quien los cristianos daban testimonio de un Jesús muerto en la cruz, era, ¿cómo le podría decir?, a contrapelo de toda su manera y su funcionalidad social. ¿Por qué? Porque seguía siendo la peor ignominia, la peor humillación que podía haber. Y encima, porque las comunidades cristianas crecen en ese contexto de persecución grave, en donde si te hacías cristiano, te iban a perseguir hasta la muerte. Entonces es este reclamo a los misioneros.
porque antiguamente también había una fuerte, se podría decir sobre todo en el mundo judío, una fuerte tensión, digamos, del cuidar a la familia y del cuidar a los otros judíos, por ejemplo. Y entonces por eso está esto de que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque los que se convertían a la fe cristiana tenían que abandonar no solo sus tradiciones, sino en el fondo todas las tradiciones familiares, o sea, quedar marginado inclusive de su familia, de los demás. O sea, era un compromiso realmente terrible. Insisto, hoy cargar con los cruz nos queda, bueno, hasta parece una cosa buena porque discernimos que es un lenguaje y cargar con la cruz es cargar con mis defectos, con mis fragilidades, con mis pesares, con los pesares, las cruces de los otros. Pero en aquella época cargar con la cruz quería decir un compromiso más radical, mucho más. Quería decir un desprenderse de todo, un abandonar todo y dejar todo. Que no quiere decir, como decimos el lenguaje, que no querer a tu papá, a tu mamá, a tu familia o a tus hijos. No, quiere decir un compromiso con Dios profundo, ¿no? Que hasta va más allá del amor que le tengo a mi familia, ¿no? O sea, va un amor, ¿cuál sería hoy? Porque tal vez no sea el contexto, nosotros en Latinoamérica, de persecución. Y digo nosotros en Latinoamérica porque sabemos que en el Medio Oriente, todavía en Siria, en Libia, todavía es así. Los de ISIS, a los que se dicen cristianos, los matan, los degüellan. Y ese compromiso los cristianos lo testimonian fuertemente, ¿no? Pero nosotros que estamos en otro contexto, ¿cuál será el cargar con la cruz? ¿Cuál será el amar más que a nuestro padre y a nuestra madre? Porque uno dice, ¿cómo? No quiere decir que lo dejemos de amar a nuestros padres, pero sí quiere decir que tengamos el amor de Jesús, o sea, inclusive al enemigo, al que no me quiere, a los marginados, a los desplazados, a los pobres, a los que viven en las villas, a los que son despreciados. Fíjense, a los drogadictos, a los presos. A ver, aún hoy esa tensión está. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vuelve a emerger todo ese concepto de los judíos que había que los buenos no tenemos que juntar con los buenos. Y en cambio, en la televisión, por ejemplo, una y otra vez nos repiten hasta la hartura para que se nos grabe en nuestra inconsciencia, y así nos dicen todas las películas y todo así, que los buenos tienen que matar a los malos. O sea, no son tan buenos. Una y otra vez, miles de películas dicen eso. Los buenos tienen que matar a los malos. No es ese no es el amor de Jesús. Lo que es más, nosotros nos tenemos que juntar con los buenos, con los que van a misa, con los que rezan. Ese no es el llamado de Jesús. Eso no es cargar con la cruz. Cargar con la cruz es ir a lo más pobre, a las villas, a las cárceles, al enfermo, porque estaba enfermo o en la cárcel y me viniste a ver. A ver. Ese es el compromiso de amor. Claro, ahora no nos persiguen, pero de hecho, si vamos a una villa, si vamos a lugares muy pobres o a las cárceles, ciertamente que nos van a mirar raro. Y para nosotros cristianos es un deber de amor, ir a visitar a un enfermo, ir a visitar a los presos, ir a visitar a los que están solos, a los ancianos. Fíjense el desafío en una realidad como la que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque hoy no nos dejan visitar a otros. Y no nos dejan visitar a los presos, ni nos dejan visitar a los ancianos, por ejemplo. Es todo un desafío. ¿Por qué? Porque nadie puede negar en este tiempo que un pequeño virus nos ha cambiado la vida.
El que diga que no ve la realidad. Nosotros estamos encerrados hace cuánto tiempo. Y no solo, no podemos visitar a los presos. Yo iba a las cárceles que está acá cerca y ahora no puedo, está prohibido. Y entonces, ¿cuántas veces aún a los ancianos? Grave eso sí que me parece duro y grave, que vamos a tener que ver cómo cambiarlo. ¿Por qué? Porque el anciano, si yo no lo visito, se muere de pena, se muere de tristeza. Si yo tuve que dejar a un anciano porque tenía, yo qué sé, mal de Parkinson o Alzheimer o algo así, que ya no lo podía cuidar, pero visitarlo lo tengo que visitar. Y sin embargo ahora me prohíben. Bueno, tenemos que ver el modo en que salgamos de nosotros y después nos acerquemos a eso, que será el riesgo, que será, bueno, lo que será. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos que después de esta pandemia indudablemente vamos a tener otro tipo de equilibrio, otro tipo de normalidad. ¿Qué será también? Cargar con nuestra cruz. Tal vez nuestra cruz ahora será, yo qué sé, ponemos tapaboca todo el tiempo o marginarnos todo el tiempo. No sé cuál será nuestra cruz de hoy. Lo que sí sé es que la tenemos que asumir. Es esto lo que nos toca. Nosotros como sacerdotes, me toca mirar una cámara como lo estoy mirando ustedes y no ver la cara de mi pueblo, que a mí me conmueve, me hace volver a moverme en la pasión justamente de predicar. Y sin embargo, bueno, aquí estamos con una cámara y saber cuánta gente me ve, en cuántos países, en cuántos lugares. ¿Me ve o no me veo? No me quiere ver. Pero bueno, no importa. Como que lo seguimos haciendo sabiendo que hoy tengo que cargar esta cruz, que hoy tengo que funcionar así de un modo distinto y tal vez mucho más adelante. No sabemos lo que nos espera. Acuérdense que siempre hay que escuchar un oído en el pueblo y en el otro el Evangelio y en el otro en Dios. Hoy el tema es cómo cargamos nuestra cruz de hoy, de la pandemia, de la cuarentena, de esta realidad. Porque eso de lamentarse, uy, nunca viví esto, no importa, hoy es la cruz que tenemos que llevar y la llevaremos. Así que pidamos a Dios y a la Virgen tener la valentía, el coraje de enfrentar esta realidad, de asumir esta cruz y decir, bueno, si cargamos esta cruz, a algo nos está llamando. Acuérdense que estos son los consejos para misionar. Los consejos para darnos y abrirnos a los demás. Pidamos a Jesús y la Virgen eso y vamos a rezar por este nuevo camino que emprendemos. Vamos a hacer la oración de todos nosotros. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por Jesús su Hijo y nuestro hermano, en la unidad del Espíritu Santo, para que nuestra súplica sea escuchada. Y le decimos, escúchanos, Señor. Y vamos a pedir por todo este desafío mundial que nos toca vivir en esta pandemia, por este nuevo funcionamiento de cambio epocal, para que encontremos los modos de cargar con nuestra cruz y perseverar en la buena noticia de Jesús. Escúchanos, Señor. Vamos a rezar por toda la Santa Iglesia de Dios, para que sepa guiar a todos los fieles al encuentro con Jesús, sea animadora de la fe y de siempre testimonio de lo que verdaderamente creemos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones, en este momento de pandemia, para que sean capaces de procurar el bienestar de los pueblos, evitando toda injusticia y procurando el bienestar y la salud de todo su pueblo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que buscan y no encuentran, por los que se encuentran abatidos o vacilan en su fe, para que encuentren en Cristo su consuelo en medio de la dificultad, oremos al Señor.
Escúchanos, Señor. Por los padres de familia en estos momentos y las madres también, para que sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros que estamos en este tiempo especial, para que seamos capaces de cargar con nuestras propias cruces, confiando siempre en la misericordia de Dios y seamos fecundos en su misión, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que nos merecen nuestras súplicas, para que perseveremos en el camino de la misión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora entonces a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha con bondad nuestras súplicas, Señor, y acepta las ofrendas de tu iglesia, para que todos, hombres y mujeres, reciban el espíritu de hijos e hijas de Dios. Y superadas las desigualdades, unidos en tu paz, construyamos una única familia por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre,
que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Antonio y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con una gran confianza, porque nos sentimos verdaderamente hijos de Dios, vamos a decirle a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Y como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo, el que cargó con la cruz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Oremos. Alimentados con el único pan que renueva constantemente a la familia humana, te pedimos, Padre, que este sacramento de unidad nos obtenga un amor fuerte y puro para promover el progreso de los pueblos y realizar las obras de la justicia inspiradas por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes.